El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Un trozo del Evangelio que está muy en solidaridad con todos nosotros, delante de esa sensación que a veces tenemos de que Dios no nos escucha, que Dios aparenta una sordera particular respecto a mis oraciones, que no me ha dado lo que le he pedido. Toda esa situación de frustración que nos lleva muchas veces a no comprender la actitud de Dios, que a veces tarda en responder, pero de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a la forma en que vemos nosotros las cosas. Y poniendo atención a este trozo del Evangelio, vamos a descubrir que en realidad la exigencia de la oración no está ligada a un repetir constantemente lo mismo, porque eso no es lo que Jesús dice acá, sino a una actitud de confianza permanente que me lleva a orar, que es distinto. No es repetir la misma oración siempre, sino tener confianza siempre. De eso se trata. Como buen maestro judío, Jesús pone una parábola con figuras muy extremas. Un juez, varón de alta posición, eminente en la sociedad judía, porque era juez, pero no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Es decir, Jesús evidencia su arrogancia, su soberbia, su altanería. Y por el otro lado, la coprotagonista es una pequeña viuda, una mujer, y con el agravante de su viudez. Recordémonos que las mujeres en la sociedad judía no contaban para nada, de tal manera que si no estaban amparadas por el esposo, por el marido, en realidad no tenían ningún prestigio en la sociedad y estaban completamente marginadas. Cuando ese amparo, cuando ese sostén desaparecía, entonces llegaba la viudez, y entonces su situación se hacía mucho más grave. No había quien por estas viudas. Por eso en el Evangelio las figuras de la viuda y de los huérfanos es la figura de los marginados, de los rechazados, de los últimos de la sociedad judía, los que no contaban para nada. Entonces estamos delante del poder de un hombre y de la extrema debilidad de una mujer viuda. Y esta mujer está en una insistencia constante delante de este juez: «Hazme justicia contra mi adversario». Jesús pone un tiempo indefinido, por mucho tiempo, El juez no le hizo caso, por mucho tiempo. Pero llegó el momento en que se cansó, y entonces, no por hacerle justicia, no por una actitud bondadosa, sino para que lo dejara de fregar, entonces accede y le da lo que esta mujer le pide. Jesús compara a este juez con Dios. O sea, si él, con toda su arrogancia, su altanería, con esa actitud arrogante de no temer a Dios ni respetar a los hombres, al final cede ante la debilidad de la viuda,
¿Cómo no lo hará Dios, que es bueno, que es Padre, que nos ama? Y por eso mismo Jesús invita a la confianza. Con esto conectamos con el Evangelio que proclamamos hace 8 días. La actitud de los 10 leprosos que, ante la indicación de Jesús, de acuerdo a la ley levítica, vayan y preséntense a los sacerdotes del templo, estos no preguntan ya nada más. Simple y sencillamente confían en la palabra de Jesús y en el camino quedan curados, dice el evangelista. No hay aquí imposición de manos, no hay oraciones particulares, no hay gestos, no hay liturgias. Simple y sencillamente vayan y, de acuerdo a la ley, preséntense a los sacerdotes. Y ellos hacen caso. Ahora después viene también la actitud del agradecimiento del único que regresa. Pero no por eso los otros 9 cayeron otra vez en el castigo y volvieron otra vez a ser leprosos. Dios les dio lo que ellos querían. Delante de Jesús habían pedido la salud, y la salud les fue dada por medio de Jesús, en el amor infinito de Dios. Y esto fue la confianza. La palabra de Jesús los pone delante de confiar. Por eso se alarga a nosotros. La oración está ligada a cómo Jesús nos presenta al Padre, en primer lugar. Primero, invita a que descubramos un Dios cercano, que lejos de ser el Dios de los ejércitos, el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios todo creador, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está en todas partes, dice no, lo abaja. Es Padre mío, pero también es Padre de ustedes. Y lejos de estar viendo hacia el cielo para ver si me escucha hasta allá arriba, Jesús invita a descubrir a Dios en la intimidad de tu habitación. Entra en tu habitación, enciérrate, y ahí, en la intimidad, en la cercanía de tu habitación, ahí está Dios. Invita, dice, a no hablar mucho, dice, a quienes creen que a fuerza de mucho hablar serán mejor escuchados. No, dice Jesús, ustedes llámenlo a papá y díganle así. La oración por excelencia, el Padre Nuestro, nos pone delante de las necesidades y de las exigencias básicas que todos nosotros buscamos y que están ligadas precisamente a la oferta del Evangelio. Con todas estas figuras de Dios, Jesús pretende que nosotros entremos en una confianza infinita de alguien que nunca dejará de amarnos y que es Padre, que es cercano, a quien podemos hablar con toda naturalidad y con toda confianza, que es accesible, que no necesita de un gran aparato litúrgico, cultural, para poder acceder a lo que nosotros pedimos. Pero también advierte que el Padre sabe lo que necesitamos, aún antes de que nosotros se lo pidamos. En la infinita sabiduría de Dios está la capacidad de entender nuestras verdaderas necesidades, pero también el poder darlas a su tiempo, no al nuestro. A veces se nos ha puesto delante una visión equivocada del poder de la fe, y el poder de la fe en la oración. Recordémonos primero que la fe es un don de Dios, no es un esfuerzo humano, es un don de Dios. La respuesta humana está ligada a la confianza. Recibo la fe, se me fortalece la fe, por lo tanto confío de acuerdo a esa fe. Pero la fe me pone delante entonces de una comprensión de Dios que escapa a toda forma temporal que nosotros exigimos de Dios. Si nosotros somos demasiado inmediatistas, vivimos en una exigencia de prisas, vivimos en una exigencia del ya, Dios no, Dios no. Por eso, el que confía, confía, y sabe precisamente que la respuesta de Dios está ligada a su sabiduría infinita, al amor infinito que me tiene y al bien que quiere para mí. Y puede ser que lo que yo estoy pidiendo no está ligado a eso que Dios sabe que es mejor para mí. Segundo, que puede ser que también el tiempo en que quiera darlo no coincida con el tiempo en que yo le exijo recibirlo. Tercero, nunca, precisamente por eso, porque es un Padre amoroso, porque es bueno conmigo, nunca, nunca, nunca hará nada malo por mí. Por eso también enseñaba a sus discípulos: si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial que está en el cielo. Es ahí donde nosotros entonces reencontramos el diseño de la vida de Dios que se nos dona. ¿Cuántas veces nos frustramos y nos sentimos adoloridos porque Dios no hizo lo que queríamos?
que en el momento en que más pedíamos, por ejemplo, la salud de un enfermo querido, más bien parte y se va de nuestro lado, y nos duele muchísimo, Pero, ¿en dónde estamos parados entonces? ¿En una realidad terrena permanente? Es imposible que la realidad terrena sea permanente cuando en la experiencia cercana de los límites que tenemos en nuestra vida nos hace entender que no es permanente, que es temporal, pero que estamos llamados a lo permanente, lo que llamamos lo eterno, y que esa es la respuesta de Dios delante de este hermano o hermana nuestra que ha partido, que tal vez ya era su momento, y que precisamente la salud ya no es la salud temporal que volverá también a tener sus límites, que volverá también a debilitarse, sino la salud permanente, que es la verdadera libertad en la plenitud de la vida. Pero a veces nos cuesta entrar en ello cuando precisamente el dolor de una vez nos abaja el sentido de la confianza en Dios. No es culpa nuestra, es una realidad humana, pero que en el Evangelio encontramos a un Jesús que nos anima a ir más allá, que precisamente en el descubrimiento del amor de Dios sepamos que su respuesta era la que convenía. Y nunca estamos solos en esa situación. El grito de dolor que hace Jesús en la cruz se asocia al nuestro, delante también de nuestros clamores a Dios. Ese grito último, tal vez el momento más doloroso para Jesús por encima de sus dolores físicos: Padre, me has abandonado. Esa sensación de abandono, esa sensación de un Dios que no está ahí, o que está ahí pero no hace nada por mí, esa sensación de ¿y ahora a quién me acojo? Y sabiendo que he puesto mi confianza en Dios, me hace gritarle a Dios. Jesús también le grita desde lo hondo de la humanidad, desde lo hondo de nuestra humanidad: Padre, me has abandonado. Pero inmediatamente también hay una respuesta de confianza de parte de Jesús ante su grito de dolor: pero yo lo mismo pongo en tus manos mi vida, en tus manos está mi existencia, en tus manos está mi espíritu. Apareciera un grito inútil en el límite final de la vida terrena de Jesús. Parece un grito inútil en el momento precisamente en que aparentemente ya no se puede hacer nada, y sin embargo Dios actúa en favor de Jesús precisamente en el don de la vida plena, en el don de la vida victoriosa, la resurrección. Pero esto lo vemos también como, bueno, sí, hacia allá voy, esa es la meta, pero mientras camino por acá, también padezco dolores, también padezco tristezas, también padezco angustias, también padezco los miedos. ¿No es parte de una experiencia humana todo esto? Sí, y Jesús también ha vivido. Recordémonos a un Jesús seguro del amor del Padre, consciente de la voluntad de su Padre, y por lo tanto libre para caminar en medio de una historia hostil para él. ¿Quién fue insultado por los escribas y fariseos? Jesús. ¿Quién fue rechazado por mucha gente, incluso por sus mismos familiares? Jesús. ¿Quién fue olvidado y abandonado por sus propios amigos? Jesús. ¿Quién fue precisamente la persona señalada incluso de blasfema cuando era el Hijo del Padre? Jesús. Pero sin embargo, su confianza infinita en el Padre lo hace ligar su vida a lo que él llama constantemente hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de su Padre, que no es otra cosa que seguir caminando seguro en el diseño de la vida de su vocación, que era precisamente aquello por lo cual él se ha encarnado para llegar al final a ser motivo de redención y salvación. Por eso, él que experimenta también el efecto del dolor, de la tragedia, del rechazo, de la soledad, del abandono, conoce que eso también es parte de nuestra experiencia humana y sabe escucharnos. Claro, constantemente también yo escucho personas que vienen a dar gracias porque han recibido lo que han pedido, porque su oración ha coincidido precisamente con esa respuesta que Dios da. Pero también oigo gracias de mucha gente consciente de su fe, que aunque su oración, la respuesta a su oración no coincidió con lo que pedían, de un modo u otro Dios ha respondido en el bien y no coincidiendo con lo solicitado. El problema es no empecinarnos, ni mucho menos ponerle a Dios prácticamente la receta de lo que queremos, porque también a veces nos han enseñado mal que la fe se orienta a saber recibir lo que exactamente pedimos. No, la fe se orienta a la confianza, y la confianza se pone en un Dios bueno, un Dios que es Padre, que nos ama muchísimo,
pero de quien esperamos todo bien, y por eso, aunque la respuesta a mis oraciones no son las que yo esperaba, no dejará de responderme, le hará justicia, dice. Dice, si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Yo le digo, les hará justicia, le responderá, pero tal vez no de acuerdo al recetario que le puse, sino de acuerdo a su infinito amor y a su infinita sabiduría. Por eso tengamos cuidado como oramos. Obviamente el tema de la oración se intensifica para la próxima semana, para el próximo domingo. Sin embargo, es justo que nosotros nos pongamos delante de ese saber pedir, ¿no? De ese saber pedir. A veces la oración puede ser hasta motivo de arrogancia. A mí me llama la atención gente que dice, yo declaro salud, yo declaro no sé qué. ¿Quién eres tú para declarar? ¿Quién eres tú para exigirle a Dios lo que tal vez no es lo que te va a dar? ¿Y cuánta gente se frustra ante eso? ¿Cuánta gente se ofende de un Dios que no hizo lo declarado? ¿Por qué no? Punto. Pero estos grupos que manejan ese tipo de manipulación de lo religioso, de la fe, lo único que hacen es alimentar la frustración y no la confianza. Hacen ver un Dios que al final de cuentas termina siendo parcial y que a unos sí y a otros no, y por lo tanto se olvidan de un Dios que es bueno y que es justo con todos en su bondad. Por eso, cuidado con la forma en que oremos. Es la confianza, saber ponernos en las manos de Dios, punto, y descubrir ahí que el infinito amor de Dios siempre estará del lado nuestro. Y esto lo vamos a experimentar, dará su respuesta. Y salgamos también de la oración individualista, no individual, individualista, aquella que evidencia el egoísmo aún en lo religioso. La primera lectura nos pone delante de un acto de solidaridad increíble. Pues bien, Moisés está orando para que los israelitas le ganen la guerra a los amalecitas. Levanta los brazos de acuerdo a la actitud de oración propia de los judíos, pero se cansan, y cuando bajan los brazos por cansancio, los amalecitas empiezan a ganarle a los israelitas. Pero cuando levantan los brazos otra vez, los israelitas son los que agarran terreno contra los amalecitas. Es decir, una cosa hasta parece simpática, ¿no? Pero ¿qué pasa? Delante del bien del pueblo, hay dos personajes que se ofrecen a mantener los brazos levantados de Moisés, ¿no? Y entonces Hur y Aarón levantan los brazos de Moisés y lo ayudan para que los brazos estén alzados, y entonces pueda Israel, como pasó, ganarle a los amalecitas. Esa es la actitud del verdadero cristiano que sabe vivir en comunión. Hemos individualizado la oración, la hemos hecho nuestra y la hemos hecho egoísmo. Dame esto, dame aquello, concédeme, respóndeme, solucióname. El me hace que a veces se me olvide que tengo también al lado hermanos y hermanos míos que pasan dolor, que pasan angustia, que pasan penas, en la existencia de mi yo. Y miren toda esa serie de reenvíos piadosos que atascan los teléfonos celulares. En un 80% las oraciones son orientadas al egoísmo individual. Concédeme, hazme, libérame, sáname, esto, me. Es rarísimo encontrar que en realidad se nos invite a una solidaridad en la oración. Es rarísimo encontrar que de verdad exista un compromiso de comunión en la oración. También al lado nuestro, y ese es precisamente el significado de la solidaridad fraterna, que nace del amor fraterno y que es el sentido de la celebración eucarística, que nosotros también seamos solidarios en las realidades de los demás. Por eso la Eucaristía es la oración de todos. Todavía estamos un poco envenenados con que yo pagué mi misa. No pagaste nada. No es tuya, es de todos. Nada puede pagar una misa, menos el arancel que el cura te puso. Nada puede pagar una misa, nada. Nunca puede haber una misa, mi misa. La misa de todos, toda misa es misa del pueblo de Dios, no la de la fulana o del mengano. Y por lo tanto no se paga la misa. Si quieres dar una ofrenda, delante también de la responsabilidad comunitaria,
de tu parroquia, de tu iglesia, está bien, pero si no, lo mismo, la oración está hecha para ti. ¿Qué hacemos al iniciar la Eucaristía? Ponemos las intenciones que han solicitado explícitamente, pero abrimos la cancha a todos, ¿no? Ahora ponemos también las nuestras, decimos siempre, ¿no? Y son tan válidas unas como otras. Y a veces también ahí tenemos la oportunidad de ser solidarios en la oración con otros, ¿no? Pero quitémonos ya de la cabeza mi misa, la que yo pagué. Aquí está tu pisto, busca otro lado donde te la hagan a ti solita, ¿eh? Porque aquí nadie es dueño de la misa, nadie. La Eucaristía tiene un valor infinito como oración del pueblo. Y por lo tanto, en la infinitud de ese valor, ¿qué significa 10, 15, 20, 40, 50 quetzales? No seamos ridículos, ¿no? Pero si los quiero ofrendar, y con esto acompaño también una intención, perfecto. Pero si no los puedo ofrendar, aquí por ejemplo en esta parroquia, la ofrenda es libre. La ofrenda es completamente libre. Y en la imposibilidad tal vez de incluso poder darla, lo mismo se reza por ti, lo mismo se ora por ti y por tus intenciones en la Eucaristía. Entonces también ahí hay una educación que hay que tener, ese saber solidarizarnos con los demás desde nuestra oración, saber pedir por las situaciones que viven otros, que están cerca de nosotros, saber sentirnos también en esa comunión de hermanos cercanos y lejanos. Hoy, por ejemplo, la Iglesia también ha celebrado la Jornada Mundial de las Misiones, y sabemos que hay muchísima gente que todavía necesita conocer y ser iluminada por la verdad para descubrir sentido a su vida, y que hay personas que se han ofrecido a llevarles ese evangelio, no con un afán proselitista religioso, sino para cumplir esa misión de entregar la verdad a todo hombre y mujer que busca con sincero corazón un sentido de la vida y lo clama en su interior. Y por eso habrá siempre, y gracias a Dios que los hay, personas que van precisamente a anunciar ese evangelio por todos lados. Pues la Iglesia nos pide ser solidarios con ellos hoy, también por la oración, y esto también lo hacemos en función de esta comunión pequeña de esta parroquia de San Juan Bautista con toda la Iglesia universal. Eso es lo que nos hace una santa, católica y apostólica Iglesia, precisamente porque eso es lo que nos identifica como cristianos. Vamos a confirmar nuestra fe.